Muy buenos días, comunidad, como siempre, esperando que todos ustedes estén bien el día de hoy. En esta ocasión quiero hablarles de una plataforma donde, si usted se dedica a lo que es el diseño de página web, va a encontrar una gran cantidad de recursos. Estamos hablando de lo que es Envato Elementor. Es una tienda donde podemos adquirir a través de licencia diferentes opciones para poderlo utilizar directamente dentro de los proyectos que estemos trabajando, como fotografía, tipografía, plantilla incluso para video, música que podemos utilizar, efectos de sonido que podemos utilizar en otro tipo de proyectos, como también si usted se dedica a lo que es YouTube, ahí va a poder encontrar diferentes audio que puede utilizar dentro de los videos. También tiene un área para lo que es el diseño gráfico, y aquí nos muestra algunos ejemplos de todo lo que podemos encontrar en esta plataforma. Si nos vamos a más, aquí tenemos el área de la plantilla, donde tenemos plantilla creada en HTML, plantilla CMS para las diferentes plataformas como Drupal, Joomla, Magento, PrestaShop, Shopify, entre otras. Pero en nuestro caso, las plantillas y los plugins y los kits de template que nos interesan están en la opción de WordPress. Aquí, si le damos a lo que es el área de temas, vamos a encontrar diferentes plantillas que podemos utilizar, claramente teniendo lo que es las licencias para poder descargar una gran cantidad de plantillas dividida por categoría. Si volvemos de nuevo a lo que es esta área y nos vamos a lo que es el área de plugin, aquí vamos a encontrar una gran variedad de plugins, muchos para utilizar con lo que es Elementor. Se podría decir que más del 80% de los plugins que están en esta plataforma están dedicados para trabajar directamente con Elementor. Otra de las cosas que vamos a obtener son los template key de plantilla, que son, como su nombre lo dice, kit de plantilla. Esto sería, vamos a suponer, un sitio completamente con todo lo necesario que para tenerlo disponible. Viene con ejemplos, con lo cual usted va a poder modificar claramente con el contenido que lleva, o mejor dicho, con el contenido que va a terminar ese proyecto que usted vaya a realizar. Aquí tenemos por categoría, desde blog y podcast, automotriz y tránsito, finanzas y derecho, comida. Vamos a ir viendo algunos de ellos para que se vayan dando cuenta de la calidad que tienen esta plantilla. Pero, como le dije al principio, para poder utilizar este tipo de template y cualquiera de los recursos que ofrece la plataforma, necesitamos adquirir la licencia. En este momento, estos son los precios que se están manejando para poder utilizar todas las herramientas de esta plataforma. Al momento que estoy grabando este video, en una licencia individual para una sola persona, está saliendo por unos 16.50 al mes. La de equipo de 3 miembros está saliendo por unos 37.25 al mes. Y ya la empresaria, ya para eso, y habría que ir a la zona de contacto de ventas, y para ello darnos los precios relacionados a este tipo de licencia. Pero, como siempre, trato de buscar la manera de que ustedes puedan tener disponible alguna de estas plantillas. Y en este video les voy a mostrar cómo usted va a poder utilizar muchas plantillas de Envato Elementor completamente gratis. Para ello vamos a dirigirnos a lo que es el área de WordPress y vamos a irnos a lo que es el área de plugin. Y aquí en el área de plugin vamos a darle a la opción añadir nuevo, y aquí vamos a escribir Envato. Y aquí nos aparece lo que es diferentes opciones de Envato Elementor. La que vamos a instalar es la que aparece en esta ocasión. Tiene más de 1 millón de instalaciones activas. Y aquí dice que la última actualización fue hace 2 meses. Pero, ¿qué sucede en este caso? Recuerden que siempre les he hablado de que si un plugin tiene más de 1 mes que no se actualiza, no lo instale. Pero en el caso de Elementor es simplemente un plugin que no se actualiza
porque lo que nos permite, lo que hace es que nos da acceso al área donde podemos descargar las plantillas. Eso es lo único que hace este plugin, y por eso que tenga 2 meses que no se actualiza, no hay ningún problema. Dice que tampoco se ha aprobado con la versión que tenemos ahora mismo de WordPress, pero es porque tiene más de 2 meses que no se actualiza. Pero vuelvo y les repito, no hay ningún inconveniente con que se use. Ustedes lo van a ver en el transcurso del video. Así que vamos de una vez a lo que es el proceso de instalación. Vamos a esperar a que termine. Ahí ya terminó de instalar y vamos a activar. Y ya, si me voy de nuevo a lo que es el área de plugin, aquí me va a mostrar que ya tengo Envato instalado. Y bien, ya aquí nos ha creado un icono donde tenemos la opción de bienvenida. Vamos hacia allá. Aquí nos habla parte de lo que tiene que ver con Envato, los keys de plantilla. Aquí va a comenzar a aparecer. Y como le dije, tenemos lo que son paquetes gratuitos, que a lo que vamos a tener acceso, porque aquí para usted poder descargar cualquiera de estos keys tiene que tener la licencia, pero al utilizar lo que son los paquetes de plantilla gratis, como son estos que aparecen en este momento, usted va a poder utilizarlos sin ningún problema. Estos keys de plantilla es para poderlo editar con Elementor. Y aquí también tenemos una opción de bloque gratuita también, que también vamos a poder utilizar sin ningún problema. Aquí, para poderlo visualizar, simplemente le damos un clic al área. Vamos a suponer que yo quiera ver los headers que están disponibles. Le doy un clic y aquí me va a aparecer los headers que voy a tener completamente gratis para poder utilizarlo. Vamos de nuevo hacia acá. También tenemos un área de paquete de instalación. Aquí es donde van a cargar todas las plantillas que seleccionemos. Eso lo vamos a ver en unos minutos, porque les voy a mostrar cómo es el proceso de instalación de cada una de estas plantillas que vamos a tener completamente gratis. Y también tenemos un área de fotografía, pero ya para esto debemos de tener la licencia para realmente sacarle el mayor provecho a esto. Así que vamos a empezar con lo que es el proceso de instalación de una plantilla, para que vean cómo funciona y lo fácil y rápido que usted va a poder tener instalado y poder utilizar cualquiera de estos paquetes de plantilla que están completamente gratis a través de el plugin. Vámonos directamente a lo que es la página, el área de página. Aquí voy a crear una página que le voy a poner 2024. Simplemente para el ejemplo, aquí voy en plantilla, voy a elegir que sea el lienzo de Elementor. Le doy a publicar y ahora me voy a dirigir a darle a editar con Elementor. Aquí vamos a esperar a que Elementor cargue completamente su área de trabajo para poder acceder a lo que es la librería de plantilla de Envato. Aquí, como pueden ver, se nos ha agregado el icono. Vamos a darle un clic. Si vamos directamente aquí, nos va a presentar todas las plantillas que, en caso de que tengamos la licencia, la vamos a poder descargar. Pero ahora mismo las que nos interesa son las que vamos a tener completamente gratis para utilizar. Otra de las cosas es que en este momento tenemos alrededor de unas 153 template keys. Y por todo, cada página en total, estamos hablando de que tenemos unas 2.389 páginas completas. Porque recuerden que cada key de esto puede traer 6 hasta 7 plantillas. Otra cosa es que también podemos hacer una búsqueda a través del buscador y también la podemos hacer por las categorías. Vamos a suponer que yo quiero instalar una plantilla relacionada a la tecnología. Selecciono la opción de tecnología y aquí me van a aparecer estas 5 plantillas relacionadas al tema. Aquí puedo darle lo que es la previsualización para ver si realmente lo que yo ando buscando a la hora de crear un proyecto relacionado a una área tecnológica, esta plantilla lo cumple. Aquí tenemos lo que son, a nivel de plantilla home, tenemos 2 plantillas home
tenemos también otra plantilla de inicio. Y tenemos sobre nosotros, aquí hay otra plantilla de inicio. ¿Qué más tenemos por aquí? La de precio, portafolio, contacto. Tenemos una, dos, se puede decir 2 páginas de contacto y una de quiénes somos. Es todo lo que trae esta plantilla. En este caso vamos a instalar lo que es, o mejor dicho, vamos a elegir una de estas plantillas que son de página de inicio. Vamos a utilizar, vamos a ver cuál voy a elegir para este ejemplo. Voy a elegir esta. Y aquí me la muestra la plantilla. Como pueden ver, esto es como se vería la plantilla después que la instalemos. Y ya que tengo la plantilla que voy a instalar, vuelvo hacia atrás. Vamos aquí. Cerramos aquí. Y aquí le voy a dar a instalar el key. Ya ahí lo ha instalado, y para hacer ya lo que sería el proceso de instalación en la página que he creado, me voy a instalación de key. Ya aquí me aparece el key que voy a utilizar. Vengo aquí y aquí me dice que debo de instalar, o mejor dicho, se requieren 3, a veces son plugins o elementos para que este key funcione. Esto simplemente usted le da aquí. Aquí le va a mostrar lo que necesita y simplemente le damos a instalar y ello automáticamente hace la instalación. Ya ahí ha terminado y ahora sí voy a seleccionar la plantilla que elegí para esta instalación. Vamos a buscarla por aquí arriba. Vamos a darle aquí y ya aquí, como pueden ver, ya ahí comienza lo que es el proceso de instalación. Es simplemente esperar a que termine. Ahí está importando todo el contenido, la tipografía, las imágenes y todo lo relacionado para que la plantilla funcione correctamente. Simplemente esperar a que termine esta parte. Muy bien, ya ahí ha terminado lo que es el proceso de instalación. Ya ahí están cargando las imágenes y todo el contenido que viene dentro de esta plantilla. Ya de aquí en adelante, muchachos, simplemente ir seleccionando el área que queremos editar para irla modificando a través del área de edición, en este caso la edición de la cabecera. Aquí podemos cambiarle el nombre, si nos vamos a estilo podemos cambiarle el color, tipografía, tamaño, todo lo podemos hacer porque estas plantillas son 100% editables con lo que es Elementor. Así que, muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan, déjenmela saber en la caja de comentarios. Estoy pendiente a sus comentarios, preguntas o dudas que tengan para poderle ayudar lo más rápido posible a resolver esos inconvenientes que se le puedan presentar. Como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que están suscritas al canal. Y si usted todavía no está suscrito al canal, suscríbase, active la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Y como siempre, muchachos, por el día de hoy me despido de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.